Mi esposa me negó la intimidad durante todo un mes, diciendo, mi cuerpo, mis reglas. Entonces presenté una demanda en el juzgado para anular nuestro matrimonio. Lo que ocurrió después fue totalmente inesperado. Yo estaba en el altar, sudando frío, con el corazón desbocado, sintiendo como si quisiera saltar fuera del pecho. Elena estaba perfecta, el vestido blanco realzaba sus curvas, su sonrisa iluminaba el ambiente y me miraba como si yo fuera el único hombre del mundo. La conocía desde hacía 2 años, y cada momento nos había conducido hasta aquel día, nuestra boda. Mi hermano Mark, que era mi padrino, me dio un codazo y susurró en voz alta para que todos en la primera fila lo escucharan. Eres un suertudo, Dan. La gente se rió y yo sonreí, sintiéndome exactamente así. El intercambio de votos fue tranquilo, promesas de eternidad selladas con un beso que sabía a esperanza. Si en ese momento hubiera sabido lo que descubriría un mes después, me habría echado a correr. La recepción fue una fiesta de brindis y risas. Mark tomó el micrófono, medio borracho, para dar un discurso sobre cómo yo siempre había sido el hermano mayor al que lo tenía todo. La gente se reía, yo le di unas palmaditas en la espalda. Elena bailó conmigo, el cuerpo junto al mío, riéndose en mi oído. Pensé que era el comienzo de algo real. Aquella noche entramos tambaleándonos en nuestra nueva casa. Mi lugar ahora era nuestro. Estábamos exhaustos, pero felices. Fui en busca de algo de intimidad, creyendo que era natural tras meses de noviazgo, pero ella me apartó de pronto. Hoy no, Daniel, dijo, seca. Mi cuerpo, mis reglas. Me quedé paralizado, sin entender nada. Pero asentí, los matrimonios son estresantes, pensé, ella cambiará de opinión. No lo hizo. Noche tras noche, lo mismo. Intentaba alguna caricia, pero ella se cerraba, cruzaba los brazos y repetía. Mi cuerpo, mis reglas, como un mantra grabado en piedra. Yo me quedaba tumbado mirando el techo, preguntándome qué había hecho mal. ¿Sería yo el problema? ¿Arrepentida de casarse conmigo? Intenté hablar. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudar en algo? Estoy bien, respondía ella irritada, y se sumergía en el móvil. La pantalla permanecía encendida hasta muy tarde, sus dedos tecleando mensajes que no me dejaba ver. Le preguntaba a quién escribía. Del trabajo, decía, breve, sin emoción. Quise creerla, pero los días se convirtieron en semanas y la distancia solo aumentó. Ella salía de casa por horas diciendo que iba a resolver cosas y volvía con las manos vacías. A veces la sorprendía sonriendo al móvil, con un gesto cómplice, y ya no me mostraba nada. A la hora de la cena apenas tocaba la comida. Si le preguntaba cómo fue tu día, me respondía. Bien. Y punto. Empecé a fijarme en detalles que antes no notaba, como su interés en mi dinero. Me preguntaba por mi empresa de construcción, mis inversiones, mis planes. Solo tengo curiosidad, decía encogiéndose de hombros. Yo había levantado esa empresa desde cero, dedicándole toda mi vida. La forma en que preguntaba sonaba más a análisis que a preocupación. Mark también empezó a aparecer más de lo habitual. Le había dado trabajo en la empresa un año atrás, como gerente de proyectos, con buen salario. Se pasaba por casa diciendo que necesitaba hablar de trabajo, luego se tiraba en el sofá, abría una cerveza y preguntaba. ¿Cómo te trata la jefa? Decía con una risita. Yo soltaba una risa forzada y decía que ella se estaba acostumbrando. Él asentía. Pero cuando ella entraba, sus ojos iban directos a ella, y ella le devolvía una sonrisa tensa. Intentaba convencerme de que no había nada extraño. Hermanos y cuñadas pueden llevarse bien, ¿no? Pero aquello me pinchaba como una espina que no podía quitarme. Al final del primer mes estaba hecho trizas. Me quedaba despierto viéndola teclear en el móvil, aquella luz azul parpadeando en las paredes. Dejé de buscar su cercanía porque el rechazo dolía menos si ni siquiera lo intentaba. Hasta que una noche no pude más. Esperé a que se durmiera, el móvil vibraba suavemente en la mesita. No lo toqué, escudriñar sus cosas me parecía sucio, pero la vibración no cesaba. A la noche siguiente, escuché su voz, bajita, procedente del baño. Acerqué mi oído a la puerta. Con el corazón en la boca. Espera, susurró. Se me heló el estómago. ¿Con quién estaba hablando? ¿De mí? Retrocedí un paso y el suelo crujió. Ella guardó silencio y salió del baño un minuto después, sosteniendo el móvil con fuerza, el rostro inexpresivo. ¿Con quién hablabas? Pregunté intentando mantener la calma. Del trabajo. Respondió, saliendo casi corriendo a medianoche. Insistí, y ella se volvió furiosa. No hice nada. Alzó la voz y se fue a dormir. En ese instante decidí que ya no iba a dejar pasar aquello. Tenía que descubrir qué ocultaba. No sabía cuán profundo era ese agujero de mentiras ni hasta qué punto trastocaría mi vida. Pero tenía algo claro, la mujer con la que me casé no era la que yo creía. Y yo iba a averiguarlo. Un mes de matrimonio y ya estaba harto. El hielo de Elena se había convertido en un muro infranqueable, y yo me cansé de golpearlo. Aquella frase, mi cuerpo, mis reglas, dejó de ser un puñetazo para convertirse en un bofetón, y la sensación de que escondía algo no me abandonaba. La veía riendo sola con los mensajes en el móvil o saliendo de casa con la excusa de ir de compras durante horas para regresar con las manos vacías. Cuando preguntaba a dónde había ido, siempre venía una respuesta vacía seguida de silencio.
Nunca había sido celoso, pero la desconfianza creció. Decidí enfrentarla de una vez. Era un viernes por la noche, la casa en silencio y la tele en silencio. Ella estaba en el sofá, con las piernas cruzadas, tecleando como si no existiera un mañana. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Elena, tenemos que hablar, dije con voz serena. Ni levantó la mirada. ¿De qué? Murmuró, sin dejar de teclear. De nosotros. Estás distante, no me tocas, respondió sin inmutarse. ¿Qué pasa? Por fin me miró. Vi algo pasar fugaz por su rostro, irritación, tal vez culpa. No pasa nada, disparó con voz cortante. Es que no tengo ganas, no me mandas tú, Daniel. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé allí, con la mandíbula tensa, buscando en ella un atisbo de debilidad. No quiero mandarte, solo quiero entender a mi mujer, repliqué frustrado. Ella puso los ojos en blanco, cogió el móvil y salió dando un portazo. No la seguí. El trabajo era mi refugio, pero ni allí tenía paz. Mi constructora era mi orgullo, 10 años de esfuerzo, desde una vieja camioneta hasta un equipo de 20 personas. Mark era mi gerente de proyectos, pero últimamente andaba raro. Aparecía cada rato en mi despacho, apoyado en el marco de la puerta con esa sonrisa perezosa. ¿Qué tal va el matrimonio, jefe? Preguntaba casualmente. Yo encogía de hombros y decía que todo iba bien. Pero siempre volvía al tema Elena. ¿Ella te hace correr detrás de ella? Decía entre risas, observando mi reacción. Empecé a preguntarme por qué le importaba tanto. Hasta que un día tocó el tema del dinero. Estábamos en la cocina tomando un café. Y los negocios van viento en popa, ¿no? Comentó él, removiendo el azúcar en la taza. Sí, muy bien, respondí mirándolo. Él asintió. ¿Has pensado en vender la empresa? ¿Tienes dinero para vivir tranquilo? Me sorprendió el comentario, ¿para qué haría eso? Mi vida era esa empresa. Él se encogió de hombros y sonrió. Quién sabe, igual a Elena le gusta una vida más tranquila. Me pareció un comentario inoportuno y decidí ignorarlo, pensando que Mark solo era entrometido o envidioso, desde niños siempre quiso lo que yo tenía. No percibí que aquello fuera una señal. Esa misma noche, Elena dejó el móvil sobre la encimera de la cocina y se fue a ducharse. La pantalla se encendió con un mensaje. No debía haber mirado, pero la curiosidad pudo más. Eché un vistazo lateral, era de Amy. Solo decía todo bien. El corazón me dio un vuelco. Amy podía ser cualquiera, Michelle, una antigua compañera de trabajo, o la prima María. Pero mi instinto gritó que era Mark. No toqué el móvil ni abrí el mensaje. Me quedé parado hasta que ella salió del baño envuelta en una toalla. Cogió el móvil con gesto desconfiado. ¿Qué haces? Salió disparada. Nada, mentí. Solo vi la pantalla encenderse, y ella no insistió demasiado. Me quedé dormido con un nudo en el pecho. Al día siguiente, consulté el historial de llamadas de su móvil. Nunca había hecho algo así, me sentí un intruso. Pero necesitaba saber la verdad. Entré en nuestra cuenta compartida por internet y eché un vistazo al registro de llamadas. Allí estaba. Decenas de llamadas al móvil de Mark, algunas de hasta 1 hora, casi siempre por la noche, cuando yo dormía o no estaba en casa. Las manos me temblaban mientras imprimía todo eso. No la confronté de inmediato, necesitaba pruebas concretas. Empecé a vigilar cada uno de sus pasos, a dónde iba, con quién hablaba. A ella ni le importó. La verdad salió a la luz una semana después, cuando dijo que iba a encontrarse con una amiga para tomar unas copas y salió corriendo. Esperé unos 10 minutos y la seguí. Conduje despacio, manteniendo distancia, siguiendo su coche por la ciudad. Pero no fue a ningún bar. Estacionó en un parque de las afueras, un lugar muy oscuro y sin iluminación. Me detuve a una cuadra y la observé. La vi bajar del coche. Entonces apareció él. Mark salió de la camioneta con las manos en los bolsillos. Se me cortó la respiración cuando ella se le acercó. Y antes de poder asimilarlo, empezaron a besarse. Un beso intenso, desesperado, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Apreté el volante con tal fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Mi esposa y mi hermano juntos. No grité, no corrí hacia ellos. Me quedé allí, paralizado, dejando que la verdad se extendiera en mi mente. No era solo una infidelidad. Era una puñalada por la espalda, lenta y calculada. Volví a casa conduciendo, con la escena ardiendo en mi memoria. Las manos de ella sobre él, la sonrisa de él atrayéndola. No tenía idea de lo que planeaban, pero ya no era un tonto. Se arrepentirían de haberme subestimado. Ver a Elena y a Mark juntos en aquel parque rompió algo dentro de mí. No fue mi corazón, sino mi paciencia. Aguanté un mes tragándome mis sospechas y buscando excusas, pero aquel beso arrojó luz sobre la verdad. No era solo traición, era un montaje. Volví a casa esa noche con las manos firmes en el volante y la cabeza a 1000. No lloré ni grité. Me concentré en lo que haría. Si creían que me quedaría callado, no me conocían. Al día siguiente, empecé a investigar a fondo. Elena aún dormía cuando salí sigilosamente a mi despacho. Ya tenía los registros de las llamadas, horas y horas de ella hablando con Mark mientras yo estaba en la habitación contigua. Luego revisé los extractos bancarios.
Encontré retiradas de mi cuenta que no recordaba haber hecho. Primero pequeñas, luego mayores, todas con su tarjeta. Ella desviaba dinero y lo encubría con facturas falsas. También hallé mensajes de texto guardados en una copia de seguridad en la nube. Uno de Mark para ella antes de la boda: tiene mucha pasta. Aguanta firme. Voy a llevármelo todo. Sentí náuseas. Eso no era un amor que salió mal. Era un saqueo. Llamé a mi abogado, Greg, esa misma tarde. Él fue quien redactó el acuerdo prenupcial que exigía Elena. Ella lo firmó a regañadientes y bromeó al hacerlo. Yo no confiaba en ella. Y tenía razón. Quiero anular este matrimonio. Se lo conté a Greg, describiéndole toda la traición y el rastro del dinero. Ella se casó conmigo bajo falsos pretextos. Es fraude, me dijo sin pestañear. Tenemos caso. Entrégueme todo: mensajes, fotos, pruebas. En los 2 días siguientes reuní cada detalle. Hice fotos a la pantalla del móvil de Elena cuando lo dejó desbloqueado, mostrando el nombre de Mark con un corazón al lado. Contraté a alguien para que lo siguiera y obtuve fotos de sus encuentros. Cada pieza encajaba en el rompecabezas. Y sinceramente, preferiría no haberlo armado. Elena notó que estaba raro cuando dejé de hablar, pero no la confronté. ¿Por qué revelar mis cartas? Me sorprendía mirándome y preguntándome qué me pasaba. Yo encogía de hombros y decía: nada. Ella se puso más nerviosa. Empezó a hacer las maletas para pasar un fin de semana fuera. La dejé creer que todo estaba bien. El día que presenté la demanda, Greg le entregó los papeles en casa. Yo no estuve presente. No quise presenciar sus lágrimas falsas. Ella me llamó gritando: no puedes hacer esto. Colgué. Al día siguiente, ella presentó una demanda de pensión, alegando que la había obligado a casarse y que tenía derecho a mi empresa. Una jugada audaz para quien mintió tanto. El trabajo se convirtió en un campo minado. Mark apareció el lunes como si nada hubiera pasado. Entró en mi despacho, seguro de sí mismo, y dejó un formulario sobre mi mesa. Estoy con esas actualizaciones del proyecto para ti, dijo con una sonrisa burlona. Lo miré fijamente. Mi hermano menor, al que había ayudado tantas veces, ahora era un completo extraño. Estás despedido, le solté seco. La sonrisa se le borró al instante. ¿Qué? Balbuceó. ¿Cómo dices? Sal de aquí. Dan, ¿qué pasa? ¿De qué hablas? Me levanté y me acerqué. Te vi con ella. Reúne tus cosas y lárgate. Su rostro pasó de pálido a rojo. No es lo que crees. Intentó excusarse. Guarda esas mentiras para quien quiera oírlas. Recogió sus pertenencias maldiciendo en voz baja y se marchó. Pero el verdadero circo se desató en casa de mi madre ese fin de semana. Ella me había invitado a cenar en familia, debí sospechar. Cuando llegué, ¿adivina qué? Elena y Mark estaban sentados a la mesa, como si yo fuera un intruso que interrumpía su comida. Mi madre corrió hacia mí con las manos juntas. Daniel, tenemos que arreglar esto, suplicó nerviosa. Ellos confesaron todo: fue un error, solo una broma que se salió de control. Miré a Elena y luego a Mark. Ella no podía ni mirarme. Él sonreía como si se creyera ganador. ¿Robar mi dinero poco a poco? ¿Enredarte con mi esposa? Exploté. ¿Eso es una broma? Mi madre tembló. Es tu hermano, perdónalo, rogó. Solté una risa amarga. Él no es mi hermano. ¿Basta? Saltó Elena de la silla. No es cierto. Mark sujetó el brazo de ella para calmarla. Dan, hablemos, pidió, fingiendo tranquilidad. Di un paso hacia él, casi tocando su nariz con la mía. No tienes derecho a decir nada. No mereces nada que sea mío, ni mi dinero, ni mi confianza, ni mi apellido. Miré a mi madre. ¿Vas a seguir de su lado? Pregunté. Perfecto, esto se acabó para mí. Ella soltó un suspiro de horror, y yo di la espalda y me fui. La audiencia judicial fue rápida. La abogada de Elena pintó a mi exmujer como una víctima de un matrimonio abusivo, pero Greg lo demolió todo con mensajes, fotos y el acuerdo prenupcial firmado. Este matrimonio fue una farsa, dijo al juez. Ella solo quería su patrimonio. El juez concedió la anulación, sin pensión, sin compensación económica. Elena salió pisando duro, lanzándome miradas de odio. Mark la siguió como un perro reprimido. Yo no sentí victoria, sino un vacío, pero también libertad. Esa noche me quedé solo en nuestra casa, que ahora era solo mía otra vez. El silencio era atronador, pero era mío. Ellos perdieron, y yo gané. Sin embargo, no había terminado. Conocía bien a Elena, sabía que atacaría, y que Mark la respaldaría. No iba a dejarlo pasar. Ganar en el tribunal fue maravilloso, pero insuficiente. Ellos me habían destrozado y no saldrían impunes. Subestimaron al tipo que tardó años en construir su empresa, su nombre y su reputación. No podían pisotear todo eso y salir indemnes. Yo les haría pagar cada consecuencia. Elena atacó primero. Al día siguiente de la anulación, mi teléfono estalló en notificaciones. Había publicado montones de cosas públicas en redes sociales, provocando una avalancha de comentarios de desconocidos llamándome monstruo y preguntando qué había pasado.
Podría haberlo ignorado, hasta que vi el comentario de Mark. Te merecías algo mejor. Eso encendió mi ira. Ellos pedían guerra, guerra tendrían. Tenía munición de sobra, los mensajes previos a la boda donde se burlaban de mí. Mark decía: es millonario, agárrate, y Elena me llamaba vaca lechera fácil de engañar. Entré en mi cuenta y publiqué capturas de pantalla con un pie de foto simple. La verdad duele. Sin discursos, sin escándalos, solo pruebas, crudas y directas. Pronto, la marea cambió, sus seguidores la abandonaron y los amigos de Mark desaparecieron. No me detuve ahí. Envié correos a clientes clave que compartíamos, con el mismo material, manteniendo un tono profesional y aclarando los hechos. La historia se expandió, Elena perdió el rol de víctima, y el labia de Mark dejó de colar. Él intentó atacarme en mi trabajo. Recibí una llamada de Pete, el encargado de una obra, diciendo que Mark había aparecido allí hablando mal de mí con los empleados. Diciendo que yo lo había despedido sin motivo. Pete me contó que Mark intentó convencer a algunos de nuestros empleados para que trabajaran con él en un proyecto nuevo. Se me trabó la mandíbula. Pero le agradecí el aviso. Yo había entrenado bien a mi equipo. Su lealtad era fuerte. Nadie cayó en la charla de Mark, pero no podía descuidarme. Sara, mi gerente administrativa, entró en acción. Llevaba 5 años trabajando conmigo, era afilada como una navaja y nunca tragó a Mark. Déjamelo a mí, dijo. Avisó a nuestros proveedores y, al fin de semana, todo el mundo ya sabía lo que él había hecho. Nadie en la ciudad querría trabajar con él. Se quemó ante todos. Después llegó el drama familiar. Mi madre apareció con una idea loca. Ven a cenar a mi casa a las 6. Tenemos que hablar. Quise negarme, pero pudo más la curiosidad. Cuando llegué, adivina qué, era una trampa. Mark y Elena ya estaban sentados, y mi madre rondando a ambos como una jueza nerviosa. Daniel, siéntate, dijo con voz suave. Podemos arreglar esto. Me quedé de pie. ¿Arreglar qué? Me habían destrozado la vida. Intervino Elena. Estás exagerando. No es nada personal. Mark asintió con cara de perro apenado. Nos equivocamos, Dan. Superémoslo. Miré a mi madre, esperando su apoyo. No hubo manera. ¿Están arrepentidos?, insistió. Él es tu hermano. Guardé silencio con esa rabia fría que corroe por dentro. Lo siento, dijo ella. Eso no borra un año de mentiras. Él no es mi hermano, es un ladrón. Me giré hacia Elena con la mirada fija. Y tú eres una oportunidadista que engañó a todo el mundo. Mi madre empezó a llorar. Estás destruyendo a esta familia. Me acerqué bajando la voz. Ellos la destruyeron. Solo estás eligiendo el bando de ellos, masculló Mark poniéndose nervioso. Hablemos, hermano. Le respondí rápido. Ni lo intentes. Ya no significas nada para mí. Me dirigí a mi madre. Llámame cuando descubras quién es de verdad tu hijo. Me fui dejando atrás sus protestas. Nunca volví a poner un pie en su casa. Al llegar a la mía, hice balance, mi empresa seguía firme, los clientes me apoyaban y Sara mantenía todo en orden. Un día me trajo un café y me susurró. Lo estás haciendo muy bien, jefe. Asentí en silencio agradecido. Pero la pelea no había terminado. Elena dejó de publicar tanto, Mark no conseguía empleo. Pero los conocía bien. Podían intentar algo desesperado. Me mantuve alerta, revisando cuentas bancarias cada día, blindando mi vida más que nunca. Y entonces llegó el golpe. Tarde en la noche recibí un mensaje de Elena, sin nombre, solo su número. Te vas a arrepentir. Sin más, ni contexto ni amenaza explícita. Solo esas 3 palabras brillando en la pantalla. Lo miré sin perder la calma. ¿Arrepentimiento? Yo ya lo había sentido por confiar en ellos, por contratar a Mark, por creer las excusas de mi madre. Pero hacer que pagaran por lo que hicieron no era arrepentimiento, era justicia. No respondí, reenvié el mensaje a Greg y le pedí que lo guardara. Estaría listo para lo que intentara. Me quedé en mi casa, en silencio, pensando que había perdido a una esposa, un hermano, una madre, no las personas que creía, sino versiones falsas de ellos. Duele, sí, pero también me dio claridad. Estaba solo, pero en control. Y ese control no podían arrebatármelo de nuevo. El mensaje de Elena, te vas a arrepentir, quedó flotando en mi mente. Pero no tenía miedo. Ya había visto lo peor de ella, sentido la traición de Mark y seguía en pie. Lo que intentara, lo afrontaría de frente. Pasé mucho tiempo siendo su blanco. Ahora yo marcaba las reglas. Una semana después, Greg me llamó. Ella presentó una demanda. Dice que la forzaste a firmar el acuerdo prenupcial y afirma que tiene pruebas. Me reí con sequedad. ¿Pruebas de qué? ¿De sus mentiras? Greg me envió el documento por fax, fotos mías con ella retocadas para que pareciera que la estaba gritando y agarrándole el brazo, todo falso, pero convincente para quien no conociera la verdad. También había una declaración jurada donde juraba que la amenacé para firmar. Me enfadé, pero mantuve la frialdad. ¿Se puede refutar eso? Vamos a enterrarlo, me dijo al grano. La audiencia se programó rápido.
Ella debía de estar loca por resolver todo de golpe, pensando que yo cedería. Entré al tribunal con Greg a mi lado. Elena estaba en el extremo opuesto de la sala, con un vestido recatado y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Mark no apareció. Supongo que él también decidió echarse atrás. El abogado de ella llegó confiado, mostrando las fotos falsas y contando su historieta triste. El señor Carter intimidó a mi clienta. Temía por su seguridad. La jueza, una mujer de mirada dura, hojeó las pruebas sin mucha paciencia. Entonces Greg actuó, presentó los metadatos de las fotos, demostrando que fueron editadas después de la anulación del matrimonio. Mostró los mensajes originales, donde ella me llamaba albahaca lechera, dejando al descubierto su verdadero motivo. Esto no es coacción, dijo Greg, es la venganza de una mujer que perdió el golpe. Me subí al estrado de testigos y fui directo al grano. Se casó conmigo por mi dinero. Cuando la sorprendí con mi hermano, se convirtió en mi enemiga. Esas fotos son mentiras. La jueza ni se inmutó. En unos 10 minutos, negó todas las pretensiones de Elena. Caso cerrado. Elena salió con el rostro torcido y su abogado murmurando excusas. Yo no esbocé una sonrisa, simplemente salí sintiéndome, por fin, libre. Aquella misma noche, Mark apareció. Estaba en la terraza tomando una cerveza cuando su camioneta se detuvo. Bajó con las manos en alto, como si viniera a rendirse. Dan, escúchame, por favor, su voz temblaba. Dejé la botella y me puse de pie. Tienes 30 segundos, le advertí. Él empezó a balbucear, hablando de cómo había perdido el puesto que tenía apuntado. Dijo que Elena lo había dejado, que mamá no dejaba de llorar. La regué, Dan, confesó. Perdóname, eres mi hermano. Me acerqué, mirándolo fijo a los ojos. Dejaste de ser mi hermano el día que me diste la espalda por ella. No hay segunda oportunidad para quien hunde el puñal en mi espalda. Mark intentó excusar algo, pero lo corté de raíz. Fuera de mi propiedad. Se marchó con el rabo entre las piernas, y yo ni siquiera miré atrás. Al día siguiente recibí una carta de mi madre, manuscrita en 2 páginas de chantaje emocional. Me estás destrozando el corazón, Daniel. Él es tu sangre. Somos familia. La leí, vi que ella seguía defendiendo a Mark y culpándome a mí por todo. Encendí un fósforo, toqué el borde del papel y dejé que las llamas consumieran esa misiva en el fregadero. Familia no apuñala y luego exige perdón como si tuviera derecho. Ya no cargaría con ese peso. Me sumergí en el trabajo, mi puerto seguro. Sara hizo un trabajo espectacular, manteniendo la oficina en orden y al equipo unido. Un día, me trajo un café y se quedó al lado de mi escritorio. ¿Todo bien, jefe? Preguntó con sincera preocupación. Lo sentí. Voy en camino, le respondí. Ella me sonrió con honestidad. Te lo mereces. Inteligente, firme, la persona que me sostuvo cuando todo se desmoronó. Quizá era pronto, quizá era nada más que un gesto, pero la invité a tomar algo después del trabajo. Ella aceptó. No era la cura a todos los problemas, pero era un comienzo. La última pieza encajó una semana después. Fui a conducir hasta las afueras de la ciudad, a ese mirador alto donde solía pensar. Me quedé allí, con las manos en los bolsillos, contemplando el paisaje. Perdí mucho, el amor falso de Elena, la lealtad de Mark y la fe ciega de mi madre. Duele, me dejó vacío por un tiempo, pero luché. Arranqué el poder que tenían sobre mí. Mi empresa seguía siendo mía, más fuerte que nunca. Mi vida era solo mía, sin hilos que me manejaran. Recordé el último mensaje de Elena, te vas a arrepentir, y comprendí que el arrepentimiento ya no existía para mí. ¿Confié demasiado? Sí, pero aprendí. Depuré la lista de quienes merecen espacio en mi vida. Ellos apostaron a que me romperían. Yo aposté por mí mismo y gané. El sol se estaba poniendo cuando solté un suspiro sin darme cuenta de que lo retenía. Ya no era el mismo de un año atrás. Ingenuo, iluso, ciego. Ahora estaba más firme, más claro. Y por primera vez en meses, me sentía completo. Volví a mi coche, listo para lo que viniera. Ellos perdieron. Yo triunfé.